un placer que hoy me acompañen en el recorrido histórico. Bueno, mejor dicho, prehistórico que vamos a hacer. Nada más remontaremos 72 millones de años. Como ustedes saben, y si no se los platico, Coahuila es mi estado natal. Y la verdad, aquí me siento como en casa. Además, me han recibido junto con mi familia para hacer recorridos a conocer 2 hallazgos de fósiles. México es tierra de dinosaurios. Palabras de un amigo de hace muchos años, René Hernández. Y hoy lo comprobamos. Para mí es doblemente emocionante, pues tendré la oportunidad de ver de cerca huellas de especímenes que dejaron sus marcas en la superficie hace millones de años. Y por otro lado, cederé la estafeta a mi hijo Santiago para que acompañe a los expertos al mayor descubrimiento en décadas. Y es que la distancia es larga y a veces hay que saber dejarle el paso a la juventud. Recorreremos la carretera saliendo de Saltillo, casi hora y media hacia el sur. Es el municipio de General Cepeda. La caravana hace un alto y entra por una brecha. El camino no está pavimentado. De hecho, es complicado avanzar. Pero llegamos a nuestro primer encuentro con la prehistoria. Las Águilas, zona paleontológica, patrimonio cultural de Coahuila y de la nación. Aquí es donde se han encontrado varias huellas de dinosaurios. Es que yo los invito a que nos acompañen porque es un día que estamos cerca del municipio de General Cepeda y hay muchas cosas que compartir con usted y con el mundo que existen aquí en Coahuila. La seguridad de sitios como este es muy importante y la preservación de lo que estás viendo aún más. Estas huellas marcadas hace millones de años pueden desaparecer si no se preservan y la mejor forma de preservarlas es ocultándolas y dejándolas justo como se encontraron para no cambiar su entorno. Lo cierto es que en algunos museos se exhiben réplicas sacadas con moldes, pero lo que estás viendo es una huella de un dinosaurio hecha aproximadamente 72 millones de años. Pero de aquí más o menos nos explica los tipos las épocas, ¿no? Sí, las épocas, mira, por ejemplo, el Cámbrico, cuando la formación de la Tierra, cuando estaba Pangea, que era un solo continente que estábamos todos unidos, después empezaron a dividir. Aquí, por ejemplo, se han encontrado bacterias. Estos, por ejemplo, serían lo que hay en Cuatro Ciénegas, los estramatolitos. Así, los que están en las pozas. En las pozas, exactamente. Pero fíjate la edad de la que estamos hablando, ¿no? Luego aquí aparecen los primeros animales complejos. 3.200, ¿qué significa? Millones. Entonces, por ejemplo, digo, aquí son los famosos trilobites también. Luego aparecen los primeros vertebrados terrestres, los primeros reptiles, ya los mamíferos, todavía en la era mesozoica, el auge de los dinosaurios, que obviamente pues, es esta parte, que si te fijas está entre 250 y 65 millones de años, las primeras aves, aunque ahorita se acaba de encontrar un registro de la primera ave que estaba alrededor de 100 millones de años, o sea, bueno, estaría dentro de esta área, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ya los registros fósiles en Coahuila, son estos que tenemos, los en color amarillo, y los registros fósiles en México, que se han encontrado, por ejemplo, estos de precámbrico y todo eso, se han encontrado el famoso ámbar en Chiapas. Okay. El ámbar, sí. Las cosas que están dentro de los Es correcto, como la famosa película que encuentran un pequeño mosquito y luego le sacan el ADN y se supone que es como lo reproducen. Bueno, el ámbar, hay muchísimo ámbar en Chiapas, muchísimo. Sí. De hecho, hay un museo de paleontología exclusivo atendiendo la cuestión del ámbar. Y luego, bueno, no, te digo, es interesantísimo esto, cuando uno empieza sobre todo a platicar con los especialistas, que son los que en realidad saben de esto, nunca acabas de preguntar y preguntar y preguntar. Yo tengo 4 años en esto y sigo preguntando cada vez que veo a los paleontólogos, mano, y ellos siguen estudiando, son de ese tipo de carreras que nunca terminan, ¿no? Aquí hice un ejemplo de las huellas de los pies, de las patas que tenía y las huellas que nosotros acabamos de ver ahorita. Estas son las huellas que dejaron hace 72 millones de años. Durante el Cretácico tardío. Vaya, hace unos cuantos millones de años. Ahí sale. Pero ¿qué animal dejó su pisada? Es muy probable que habitara esta tierra y en una zona alejada, pero finalmente accesible. Tiene un hallazgo que le vamos a compartir.
¿Cómo se llama? Coprolito. Coprolit. Sí, coprolito. Coprolito. Entonces es un examen de copro, que es Es popó de dinosaurio. Sí, exactamente. ¿Son huellas de qué dinosaurio, Paco? También son de hadrosaurio. Hay nada más aquí dos restos de las dos profundas que están, que son las de por allá. O aquella grandotota, eran de animales que medían más de 35 metros. Y la mayoría, casi todos son del famoso hadrosaurio, como el de donde estamos trabajando ahorita. Medían entre 10, 12 metros más o menos. Y pesaban entre 6 y 7 toneladas. Que son los más comunes. De hecho, me comentaba el maestro René Hernández que los hadrosaurios, para que más o menos la gente tenga una idea, es como lo que eran las cebras en las sabanas africanas. Así andaban en manada, siempre andaban juntos. De hecho, según algunos registros, creen que eran hasta rayados también. Y eran totalmente herbívoros. Pero aquí tenemos 207 huellas. Aquí. Sí. Por ejemplo, decían que el camino siempre era hacia este lado. ¿Por qué? Porque el mar estaba de aquel lado y de este lado había más tierra firme. Entonces, por eso siempre el traslado decía, a lo mejor venían por acá, vieron mar y se regresaban. Entonces, por eso es que empezaron a dejar este tipo de huellas. O sea, esto era playa. Sí, esto es lo que le conocen aquí como las playas del Cretácico. Todo el área de General Cepeda se considera como las playas del Cretácico. Si nosotros ubicamos en el plano de México, Coahuila, esta parte que es la parte sur, hasta casi Torreón y casi Ramos Arizpe era tierra firme. Lo demás ya era mar. Por ejemplo, Monterrey era totalmente mar. ¿Estas huellas de qué época? ¿Hace cuánto? Es entre 60 y 80 millones de años de antigüedad. Millones de años. Millones de años, sí. ¿Qué clase de pies tenía de planta del pie que deja esta huella? 3 dedos, algunos eran 3 dedos de Por eso allá se ve esa. Ese es de 3. con espolón. Esa se ve. Una parte trasera. Había quienes tenían nada más los 3 dedos y algunos tenían alguna protuberancia atrás. Que eso quiere decir que eran animales que no nada más caminaban en 4 patas, sino que se podían parar y era con lo que se nivelaban, con el espolón trasero. Por ejemplo, el hadrosaurio, el pico de pato, era muy común que anduviera siempre en 4 patas. Pero si era atacado o algo, él se paraba y corría, como en 2 pies. Y es como los especialistas lo identifican. Si tiene el espolón trasero, tiene una forma de hacer contrapeso, ¿no? Para poderse mantener. Y el de 3 dedos es carnívoro y el de 2 dedos es herbívoro. Se supone, sí, es lo que están comentando, que según las investigaciones. Mira, un lugar parecido a esto en La Rioja, España. Pero yo creo que esta es la pista más grande que hay en México hasta ahorita. Porque digo, son 207 huellas identificadas y marcadas, ¿no? Aquí. Sí, pero te digo, estos son los lugares más impresionantes de los que tiene Coahuila también. O sea, a veces nos dicen, es que ustedes no tienen pirámides. Es que no necesitamos pirámides, tenemos mucho más millones de años de antigüedad que las pirámides, ¿no? O sea, nada más con esto, ¿no? René está hoy aquí. René está ahorita sacando el dinosaurio. Entonces te va a tocar a donde vamos, a donde van a ir a ver el dinosaurio, te va a tocar a ti. Pues una nueva experiencia. Vaya, una nueva experiencia. Algo que a mí me causa una satisfacción es que siempre me cuentas tus historias de las grandes experiencias que has tenido. Ajá. Y ahorita yo te la voy a contar a ti. ¿No se la vas a contar a ellos? No, ¿Qué? la vamos a vivir. La van a vivir. Suelta. Gracias. Piedras Negras es un primor y a Torreón mi respeto y cariño, pero el orgullo más grande es que nací aquí en Saltillo.